hoy tenemos la dicha de que nos acompaña el baterista José Obando, quien muy amablemente nos regala un poquito de su tiempo. Entonces, démosle la bienvenida a los conversatorios de Percusión Costa Rica al señor José Obando. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos. No, más bien de verdad, agradecerles primero a ustedes ahí por la invitación y a todos toda la gente que se conectó. De un placer, la verdad, compartir con todos ustedes. Pura vida, muy bien. Entonces, sin hacer muchas vueltas, empezamos de una vez con la pregunta que ya se está haciendo como una tradición, ¿verdad? Eh, a ver si nos puede comentar un poquito, José, sobre cómo llegó usted a encontrar que la batería era lo suyo. Entonces, que nos contara un poquito sobre su viaje. Sobre el viaje en la batería. Correcto. Bueno, yo el primer recuerdo que tengo de haber visto una batería, es que sí, o sea, de la primera vez que vi una batería fue como un enganche que sentía hacia eso, me llamó demasiado la atención. El asunto es que tengo una tía que es una tía abuela, ella es monja, ella es religiosa. Y en el convento de ella, recuerdo que una vez yo iba caminando y hay una sala y tenía una batería roja. O sea, yo iba caminando normal y eso me frenó. O sea, no entré al cuarto porque, o la habitación donde estaba, porque daba como miedillo siempre. Pero el tema fue que me quedé viéndola así, asombrado. Yo decía, pero ¿qué es eso tan maravilloso? En fin, como 2 años después, mi papá compró un VHS, un video VHS de Yanni, el pianista griego, Ajá. de un concierto en el Acrópolis. Y en ese concierto, el baterista, que se llamaba o se llama Charlie Adams, me acuerdo, salía haciendo un solo y, o sea, ese video y en especial esa parte, el solo, puede haber sido el 30% de mi niñez. O sea, lo ponía y lo volvía a poner 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 1000 veces. Y yo me acuerdo que él toca con técnica, con agarre tradicional, digamos. Ujú. Y, y yo decía, pero ¿cómo es posible que él sea tan rápido? Decía yo, ¿verdad? Agarrando el polillo así y demás. Y de hecho recuerdo que en la escuela, cuando terminaba un examen, le daba vuelta al examen y me ponía a dibujar baterías también. Pero el tema fue que, bueno, como que ahí mis papás vieron como que me llamaba la atención un poco la música. Entonces me hacen la prueba para entrar a estudiar, pero piano en la UCR. Yo como con 6 7 años, no sé. Y entré, pero no era lo mío. Si acaso fui, no sé, un mes a clases tal vez y ya obstinado dije que no quería más. Cosa que ahora me lamento, pero bueno, y así la vida. Entonces, de ahí como que no, o sea, como que la música me siguió llamando la atención de alguna u otra forma, la batería también, pero nunca, como que por decirlo así, se durmió eso, ¿verdad? Ese proyecto se durmió. Y fue hasta que salí del colegio, que justamente el año que salí del colegio, acá en la casa me regalaron la batería, digamos, la primera batería, una Yamaha Raiden, que de hecho todavía está ahí, compañera de mil batallas. Y entonces, el asunto fue que yo ese año, cuando yo en el colegio, la ilusión mía era estudiar veterinaria, medicina veterinaria. Usted me preguntaba qué quería hacer y yo decía, médico veterinario. Yo me veía ahí en un potrero con vacas y era el hombre más feliz del mundo. Y entonces, pero pasa que, que el año después del colegio no entró a veterinaria. Entonces, trabajé de medio tiempo en la oficina de unos abogados, de un tío, de hecho, unos abogados ahí. Y entonces, si bien es cierto, estaba sacando generales y todo eso, y trabajando medio tiempo, me queda un rato tiempo libre. Entonces, ese año fue como el año de enamorarse de la batería, porque bueno, ahí empecé con clases, que de hecho ahí tuve el primer profesor, que fue Pitusa, pero Pitusa papá, como 6 meses por ahí. Y él venía a mi casa, me acuerdo, y entonces, o sea, yo era feliz, ¿verdad? Porque ya sentía que estaba aprendiendo cosillas y toda la cosa. Pero bueno, ya al año siguiente, logré entrar a la UNA, a veterinaria, y ahí estuve 2 años. Y la batería en ese lapso estuvo como que tocaba muy poco, porque la verdad es que la universidad me demandaba mucho tiempo y tocaba muy poco. Pero resulta que cuando terminé el primer año,
por dicha me iba bien y todo, y entonces entré o sea, como que hice ahí la mazaguada para que me pagaran unas clases de batería aquí en la casa, ¿verdad? Y entonces ahí entré con Carlos Sanders, ¿verdad? Con Carlos. Y entonces, con Carlos, ese primer año, bueno, ya empezamos a ver lectura y toda la cosa. O sea, ese primer año con Carlos, que fue mi segundo año de veterinaria, ¿verdad? La idea era recibir las clases solo en vacaciones, pero cuando en esos 2, 3 meses de vacaciones, como yo vi que estaba aprendiendo ya, digamos, sí, ya aprendiendo técnica y todo el asunto, lectura, yo, o sea, rogué para que no me sacaran de las clases y seguir ahí en la U. Y entonces hice el segundo año de veterinaria junto con las clases de Carlos. Claro, a Carlos en las clases de batería iba como a una velocidad de tortuga, porque y la U era el tema de la U, ¿verdad? Demandaba mucho. Pero entonces termina el segundo año de la U y un amigo, estamos en vacaciones ya de enero, diciembre, fin de año, inicio de año. Mentira, ya era enero, me acuerdo. Y entonces estaba yo en Guanacaste, en una casa, en la casa de un amigo ahí que me siempre me iba a quedar ahí, de hecho compañero de veterinaria, y me dice él, me hace la pregunta, como tal vez la pregunta más eh, crucial o sí, sí, que me han Y hecho en la vida. Me catalizadora, hace, sí. me hace, mae, una vara, ¿usted qué con veterinaria? Y yo, ¿cómo yo con qué? ¿Cómo yo qué con veterinaria? Sí, ¿usted qué con veterinaria? Y yo, no, no entiendo, le digo, negro, no entiendo. Y me hace, ¿más no se ha dado cuenta? Y yo, ¿qué? Dice que la música es su vida. Usted debería estar estudiando música, y no veterinaria. Y entonces ahí fue muy loco, porque yo ya lo sabía. O sea, yo en mi interior yo lo sabía. Yo estaba consciente de eso. Pero como a uno le meten tanto tabú, tanto miedo, ¿verdad? Con respecto a la música, yo me autosaboteaba. Me autosaboteaba. Yo no, estudiar música. No, yo guarde estudiar música. Entonces, yo mismo me cortaba las alas, como quien dice. Pero bueno, la cosa es que esa conversación con Luis me, me marcó y dije, no, y la verdad es que él tiene razón. O sea, eso es lo que yo quiero, eso es lo que deseo, ¿verdad? Y yo creo que todos los bateristas y percusionistas acá y comparten ese sentimiento, ¿saben a lo que, a lo que me refiero? Y entonces, bueno, ya venía la parte bonita, ¿verdad? Que era avisar en la casa que iba a dejar de estudiar veterinaria para estudiar música. Bueno, eso fue todo un tema, pero por dicha salí librado, ¿verdad? Al final, Lo logró, lo logró. lo logré. Y yo, no, no, aquí la cosa es agarrar al monstruo por separado, a mi tata y a mi mamá, porque si los agarro juntos, o sea, me llevan. Pero bueno, ahí ya, días pasaron ahí, todo bien. Pero entonces pasaba el asunto que en ese momento la situación era muy diferente a como está hoy en día. Digamos, en cuanto a las oportunidades que una persona que quiere estudiar eh, batería, en este caso, música, batería, ¿verdad? Bueno, música con énfasis en batería tiene. Ahora, por dicha, o sea, está, por ejemplo, la UNA que está metiéndole fuertísimo y está Carlomagno ahí sazonando sabroso, ¿verdad? El cocimiento de nuevos estudiantes y bueno, y en lo poco que llega, digo, no he visto los resultados, ¿verdad? El montón de gente joven que está saliendo pero con los tacos de frente. Claro. Pero en ese momento, digamos, era otro escenario, totalmente, era otro escenario. Digamos que las universidades están todavía aún más ¿verdad? Con esa visión clásica, de solamente percusión clásica. Y eso la verdad yo no lo quería, a pesar de que considero que es muy importante, muchísimo, o sea, es muy, muy importante. Pero bueno, entonces el tema fue que seguí con Carlos Sanders, ¿verdad? Y entonces, digamos como que empecé, bueno, seguí con Carlos y trabajaba medio tiempo como vendiendo utensilios de cocina y toda esta historia, ¿verdad? Ahí en centros comerciales y por teléfono y toda la cosa. Y entonces resulta que no me acuerdo para qué año fue, si por ahí del 2009, una cosa así, llego y voy al Jazz Café y está tocando Chocolate. Vean, eso fue para mí, o sea, yo sabía que, hasta ese día, yo sabía que la batería era lo mío. Pero cuando yo fui a ver a Chocolate, estaba Raúl Díaz ahí en el timbal, con el bombo y el redoblante, que era ese set de timbal, bombo, redoblante, ni siquiera era batería. Y escuché esa banda, o sea, yo digo que yo nací en el año 88, o sea, que yo vine al mundo en el 88, pero yo nací ese día, en serio. O sea, fue una cosa que yo dije, madre, ¿qué es esto? O sea, esto es lo que yo quiero, esto es lo que
fue así, o sea, la epifanía en su máxima expresión. Yo dije, pero ¿qué es esto? O sea, una cosa que yo nunca había sentido. Entonces, al tiempo le pedí clases a él, a Raúl, ahí en paralelo con Carlos, todavía estaba con Carlos, recuerdo. Y entonces Raúl ya fue el primero que me dio como las primeras bases, por decirlo así, y los primeros conocimientos en materia de ritmos cubanos y toda esta historia. Y qué va, pero o sea, yo quería más, o sea, yo quería más, o sea, yo decía, esto es demasiado, ¿verdad? Y entonces él me decía, oh, tú tienes que ir a la isla ya, para que no sé qué, no sé cuánto, a estudiar. Y entonces, por cosas de la vida, en el 2012 vino Ruy López Nusa, un señor baterista, ¿verdad? Que ha hecho muchísimo a nivel de pedagogía, ¿verdad? Allá, y por decirlo así, de adaptación de ritmos folclóricos, a la batería, ¿verdad? Y ya con él entablé ahí como conversaciones, toda la cosa, y en 2012 fue la primera vez que viajé para Cuba. Allá estuve con clases con él. Ese mes, recuerdo, me fui un mes completo y estuve en clases con él. Pero es que, es eso, digamos, al menos, eh, es que es una sed infinita, esa, digamos, por lo menos lo que yo tengo con Cuba, por decirlo así, ¿verdad? O sea, podré ir 1000 veces, que voy a querer ir 1001 vez porque nunca se termina de aprender, nunca se termina Claro. de aprender. Y entonces, básicamente, esa es como más que todo como la historia, así fue como llegué a la batería, pero después de ahí surgieron cosas como que, eh, como que después Raúl, el profesor con que estaba tocando con Chocolate, ya él tenía como otros proyectos personales y entonces vio como, pues, como seguro lo veía uno tan fiebre, ¿verdad? Como que ahí está la oportunidad para escaparme. Y entonces, como quien dice, me dejó ahí en su lugar, ¿verdad? Y bueno, y ahí han pasado más cosas, pero no sé si hasta ahí la historia o sigo. Usted es el que nos dice cuánto nos quiere contar, ¿verdad? Bueno, ahí no. Mm, Porque, bueno, eso fue muy vacilón. Bueno, ese pase a Chocolate, por decirlo así, ¿verdad? Fue todo un proceso. Y fue muy loco. Y digamos, yo no entendía por qué ellos hacían las cosas así. Hasta que después, estando en Cuba, vi por qué lo hacían. Porque, o sea, a lo que me refiero es esto. Yo llegué allá y con Chocolate, y era un aprendizaje como decirlo así, de forma coloquial, como, como a golpe, ¿verdad? Ajá. No era como, ok, el siguiente tema tiene la siguiente estructura. No, ¿verdad? Yo estaba ahí sentado y decía el director, volvía así, volvía para mí. ¿Cuándo viene? Y yo, ¿pero qué viene? Dice, oye, un son viene. Un, dos, tres. Y yo decía, ¿pero cómo hacen esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué así? O sea, no sabía yo nada, ¿verdad? Y entonces era muy al golpe, literal. Y obviamente habían partidas ahí que yo terminaba en el suelo ahí casi que, si se hubiera sido boxeo, hubiera salido así sangrado y sangrando y toda la cosa, porque era muy... Pero después uno entiende que digamos que esa manera tan orgánica y es eso, tan orgánica de ver la música, deriva mucho de como se veía la música allá, allá en Cuba. Entonces, eso por un lado. Y bueno, digamos que, bueno, lo que les decía yo del 2012, bueno, ahí empecé como, o sea, conocí, me encantó y quise seguir yendo para aprender y entonces o he vuelto varias veces. Siempre, tal vez el periodo en que iba más seguido fue el 2014, sí, 2013, 2014, 2015. Y ahí fue donde conocí al que a la fecha yo considero como un segundo padre, que es Juan Carlos Rojas, el peje. Él Ujú. era baterista de Orlando Maraca Valle, el flautista, y luego pasó a ser baterista de Chucho Valdés, como por 9, 7 años, no me acuerdo. Y después, bueno, ahí sí, o sea, y ya por estar ahí, ya uno como que se empieza a mover y digamos que el mismo, como que el mismo ambiente, como que es muy, a ver, como que todo está a la mano, por decirlo así, ¿verdad? Claro. Y entonces, como esa hambre por conocer, por saber, entonces ahí siempre como que iba buscando profesores nuevos cada vez, por decirlo así. Y entonces por ahí, eh,
Digamos, ahí recibí algunas clases que para mí eso fue un sueño, sinceramente, con Enrique Pla, el baterista de Iraquere, ¿verdad? Y lo más lindo de esa gente, más allá de lo buenos que son y del conocimiento que tienen, es su humildad, ¿verdad? Es su humildad porque por momentos uno como que olvida quiénes son, están hablándole a uno tan normal como si fueran el vecino de al lado de toda la vida y le están contando a uno cosas que por ratos uno como que se olvida de quiénes son y de todo lo que han hecho y que por allá llega un momento como de lucidez y dice, ah, Enrique Flavo, ¿verdad? O así, ¿verdad? Pero sí, eso es muy, yo creo que tal vez uno de los aprendizajes mayores, la humildad de esa gente, más allá de lo musical, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, más que músicos, somos seres humanos, ¿verdad? Y entonces ver esa humildad y la forma en como también la seriedad con la que se toman la música y a la vez dentro de esa seriedad ese holgorio, ¿verdad? Que inherente que tienen, entonces es como bastante bonito. Y bueno, y por allá también estuve un año de percusionista Amarillo sin Magenta, tocando con Amarillo, que ese año fue una escuela enorme para mí porque era un rol más de percusión, no tanto de batería. Y entonces sí, digamos que también llevé palo. Y hace como 4 años, 3 años, no me acuerdo ya cuánto, y empezó el proyecto de Isla Tambor. Ahí después ya comenzado, me llamaron ahí Felipe y José María Piedra. Este, y ese también ha sido, digamos, como una experiencia muy bonita. Y últimamente que empecé con Amanda Rodríguez, la cantautora, Ah, ok. y entonces estamos ahí trabajando con ella. Y sí, pero así a grandes rasgos, digamos, como para no hacerlo muy cansado, cortando detalles, volándome ramas, más o menos eso es el tronco principal de la historia. Ok, ok, muy bien. Muchas gracias. Tal vez si podemos devolvernos un poquito y tal vez si nos puede contar, porque bueno, tenemos una variedad de público aquí, ¿verdad? Entonces, tal vez puede ser que haya algunos que tal vez no saben qué es el conjunto, el Grupo Chocolate, Ok, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos puede contar un poquito más sobre qué es el Grupo Chocolate, ¿verdad? El conjunto Chocolate es un grupo de música cubana que originalmente, cuando fue fundado en el año, siempre se me entrega si fue en el 2000 o 2001. No, en el año 2000, porque ese año, sí, sí, ese año se cumplió, fue el 20 aniversario, sí, en el 2000. Fue, nació, tiene un nacimiento muy patriótico, a pesar de ser cubano, el 15 de septiembre del 2000. Y entonces, eran no sé, 5 o 6 músicos cubanos, todos cubanos, ¿verdad? Que por alguna otra razón coincidieron acá. Y entonces, desde ahí, desde prácticamente desde entonces, existe, por decirlo así, ¿verdad? Y han pasado muchísima gente, muchísima gente ha pasado por ahí. O sea, el grupo sí, si bien es cierto, ha tenido, por decirlo así, tal vez como sus 3 generaciones, 3, 4 generaciones, por decirlo así, de músicos, ¿verdad? Pero siempre el director Pablo Neira Serrano, que para mí es uno de los músicos más increíbles que yo he conocido, sinceramente. O sea, yo le digo a él, es que usted parece como si la música lo hubiera parido a él. O sea, es de esa persona que tiene, o sea, es bajista y tiene un concepto rítmico que cualquier percusionista se lo desearía, y en fin, es una mente. Él es el director y él sí, obviamente, él siempre se ha mantenido y Michel Carbonell, el bongocero, han sido como tal vez los dos que desde entonces están ahí eh, vigentes, por decirlo así. Pero sí, o sea, tiene 2 producciones y está en Spotify, estamos en Spotify, ahí, ¿verdad? Las plataformas, etcétera. Sí, pero básicamente es eso, digamos, es como tal vez el grupo de cubanos aquí de Costa Rica, ¿verdad? Que eso es como muy común en todos los países, bueno, países que inclusive tienen más grupos de cubanos, más orquestas. Costa Rica solamente, sí, orquesta, grupo como tal. Tiene muchos músicos cubanos, pero orquestas como tal, o grupos como tal, bandas así, chocolate, sería como. Ok, bueno, recordarles, ¿verdad? Claramente que tienen el espacio libre. Si gustan hacer preguntas, ojalá aprovechen un montón, ¿verdad? Este, el tiempito que nos regala
José hoy, entonces para recordarles ahí ya pueden ser que las hagan por el chat o las levantan la mano y les abrimos el espacio. Ya hay una de una vez, muy bien. Gabriela Sofeifa, ahí está. Tiene una pregunta, entonces adelante. Buenas noches, Hola, buenas noches. ¿todo bien? Bueno, yo quería hacer una consulta porque a mí me pasó parecido, yo quería estudiar veterinaria, sin Qué embargo, pues bueno. X sí, y también en la UNA, justamente, entonces, bueno, por cuestiones de la vida, ¿verdad? No se pudo. Entonces, no sé, quería consultarles si en algún momento no pensó en llevar las dos carreras, música y veterinaria, de forma simultánea. Ah, ok. Bueno, mucho gusto, Gabriela. Y qué buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. O sea, sí lo pensé en algún momento. Lo pensé y sé que hay gente, por ejemplo, una amiga, Ana Yancy Araya, por ejemplo, ella ayer justamente le dieron el título de música en saxofón y está sacando ontología, que también es una carrera sumamente, o sea, las dos son sumamente demandantes. Pero en mi caso, yo lo pensé, pero es que fue como que yo en eso, bueno, y de hecho lo volvería a hacer igual. En ese momento yo dije, esto es como todo o nada, así como las películas, cuando la gente está apostando, por decirlo así, a ver, que no está bien apostar, pero por ejemplo, que la gente dice, va con todo y apuestan todo. Yo dije, la verdad es que eso fue la manera en como yo lo vi. Yo, la verdad es que prefiero, si me tengo que llevar uno, dos, tres, cuatro, cinco golpes o más, prefiero llevármelos que quedarme con eso del que hubiera hecho, ¿verdad? Que yo creo que eso, no sé, uno pone pensándolo, ¿verdad? Como, uy, ¿qué hubiera hecho si yo, uy, yo creo que eso lo puede carcomer muy feo a uno. Ahora, eso sí es importante decirlo, que, a ver, cualquier decisión de estas hay que tomarlas de manera responsable, ¿verdad? Y con la cabeza fría y teniendo en cuenta bien el panorama de lo que uno va a hacer, ¿verdad? Y aquí yo creo que independientemente, y esto sí yo creo que es independientemente, ese es mi pensamiento, independientemente de lo que uno vaya a hacer en esta vida, ¿verdad? Sea en la ingeniería, en la música, en la medicina, en cualquier otra rama, en la educación, etcétera, al final de cuentas, la única variable que siempre tiene ahí es el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo y a pesar de que la música no es muy diferente al deporte, ¿verdad? Porque hay gente como que ve la música como con una actitud deportista, pero en el tanto de ganar y la competencia, pero hacia el otro, ¿verdad? La música en eso, no, o sea, cada quien tiene su camino, ¿verdad? Y si bien es cierto, el esfuerzo siempre está, yo creo que la competencia es con uno mismo, ¿verdad? Con, 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 con ver cómo uno puede ser mejor cada día, ¿verdad? Y este, y entonces, digamos, digamos, teniendo eso, el esfuerzo como base, ¿verdad? Yo creo que eh, si una persona decide estudiar dos carreras, música y otra más, y tiene eso como base, le va a ir bien, ¿verdad? Obviamente van a haber sacrificios, van a haber trasnochadas muy grandes, van a haber mil cosas, ¿verdad? Pero al final vale la pena, ¿verdad? En el medio va a haber mucho sudor, muchas lágrimas, mucha sangre, todo, ¿verdad? Muchos sacrificios, pero vale la pena. Entonces yo creo que al final es una cosa como de uno estar como digamos, de escucharse, va a sonar muy metafísico, tal vez así, pero escucharse uno mismo, ¿verdad? Realmente qué es lo que quiero? Porque si quiero ser, por ejemplo, un veterinario y un músico, se puede hacer. Yo no me acuerdo quién era, cuál guitarrista, esos famosos, si Pat Matini o alguno de estos, que estudió, él sacó derecho y música, pero sacó derecho no sé si fue en Harvard, no sé, una de esas universidades recontra reconocidas y súper difíciles. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé cómo lo hizo. Al menos en mi caso, yo quería sinceramente dedicarme, digamos, meterle, como que dice, toda la carne al asador a la música, ¿ok? Pero son circunstancias y yo creo que lo importante es eso, o sea, como uno estar de verdad muy, muy seguro y también saber
que no es como que, bueno, es estudiar música y ya, porque también, como verlo desde el punto de vista bohemio, ¿verdad? Como que lo que llaman como, ¿verdad? Como la parte más, tal vez más romántica, como, sí, la música, qué linda se siente, no sé qué, y se deja de lado la parte del esfuerzo, eh, que conlleva, ¿verdad? De esa lucha continua por uno mismo, ¿cierto? Y entonces creo que al final de cuentas es como, no sé si contesté la respuesta de la pregunta, perdón. Entonces, esa sería. Sí, no, más bien, muchas gracias. De hecho, eso también eran como dos preguntas en una, Ah, ya porque salvaste. también, sí, sí, porque también me llamaba la atención eso. Si, digamos, en algún momento no pensó en retomarlo o algo así, digamos, lo veterinaria, ahora que Ajá, dice eso por lo mismo, de que sí, muy chido la música y todo, pero no dedicarse solo como a una cosa, sino también como tener algo ahí de respaldo por cuestiones, no sé, de la vida, que a veces sí pasa que uno queda como, no sé, por ejemplo, ahora con esto de pandemia, ¿verdad? Que hay mucha gente que se está quedando sin trabajo y de hecho el sector artístico y todo eso, cultural, perdón, se está viendo muy afectado. Entonces sí, era como eso. esa, güey. Sí, pero siempre, o sea, yo creo que la llave es esa, o sea, el esfuerzo, y siempre, yo creo que eso, no sé, como digamos, no solamente, un día eso estaba hablando, de hecho, con un amigo, que hablando sobre el tema, de que, digamos, a mucha gente se le priva, por decirlo así, del aprendizaje artístico, ¿verdad? Pero también hay mucho artista que por O o por B como que no quiere aprender digamos, no es como que uno vaya a sacar el título de, por ejemplo, por un ejemplo así tan sencillo, de maestro en finanzas, ¿verdad? No, sino que también es bueno de todas maneras, independientemente, yo creo que tener conocimientos en otras áreas, al menos a nivel general, que independientemente, vuelvo al tema, de lo que uno se dedique, ¿verdad? Como que le permita cierta flexibilidad y cierta adaptación, por ejemplo, al escenario que estamos hoy en día, ¿verdad? Que donde hay tanta incertidumbre y tantos cambios y tantas cosas y muchos modelos que venían trabajando o muchas formas de trabajo que venían siendo desde hace muchos años, se cayeron, ¿verdad? Y uno dice, uy, ¿ahora qué, verdad? Pero entonces yo creo que es eso, o sea, como tener el hambre no solamente dentro del área de uno, sino de empaparse de otras cosas y siempre estar muy, muy atento como, a cómo adaptarlo de uno a las circunstancias, ¿verdad? Claro, en la teoría se oye muy fácil, muy bonito, ya en la práctica es donde vuelvo al tema, ¿verdad? Donde uno lleva el palo, pero yo creo que más que por ahí es como lo considero. Muchísimas gracias. No, hombre, es con gusto, a vos más bien. Muchas gracias a Gabriela por esa pregunta. Tenemos un par por texto aquí y también tenemos a Manfred que acaba de levantar la mano. Entonces vamos a ir primero por las de texto y después seguimos con las que con Manfred que tiene la mano levantada. Entonces dice Karina, bueno, primero dice Laura Hidalgo, Tom Morello en referencia al Ah, guitarrista. al guitarrista. Ah, Ajá. ok, ok. También me Sí, yo no me parece que acordaba el Brian nombre de May quién era. también, el guitarrista de Queen también, que es astrofísico Ah, y, sí es y físico el hombre, sí. exacto. O sea, yo Sí, sinceramente, bueno, yo no sé cómo hacen. No sé cómo hacen. hay que irle a preguntar. Karina Valverde tiene una pregunta. Dice, ¿cuáles otras influencias siente más cercanas o con las que se identifica, aparte de la cubana? Qué bonita pregunta. Saludos a Karina. Yo creo que Karina es una alumna. Es que no me sé el apellido de ella. Pero si es Ay, Karina, mi alumna, hola Karina. Si no es Karina, mi alumna, igual hola. Este, yo creo, bueno, a mí me fascina un baterista que me vuelve loco y lo escucho una y otra vez. Es eh, Jeff Porcaro, el baterista de Toto, el viejo, el que falleció. Es un baterista que, o sea, yo paso tardes escuchándolo, bien puedo y no me canso. Y los temas de Toto viejo los he escuchado una y otra vez porque a nivel de acompañamiento, de groove y todo, una piedra sólida, ¿verdad? También otro que me fascina, que igual lo puedo escuchar 10.000 millones de veces, es el señor Steve Gadd, ¿verdad?
o sea, no sé, o sea, todo se resume en Colayuta, por supuesto, Vini Colayuta. Y me gusta mucho también, digamos, eso tal vez al nivel de bateristas. Bueno, aunque hay muchísimos, ¿verdad? Pero porque por Caro sí es uno que lo tengo ahí, ¿verdad? Y también me gusta mucho como escuchar, aunque no haya batería en esas músicas, las percusiones de los ritmos latinoamericanos, ¿verdad? O sea, cada país y cada región de cada país tiene millones, ¿verdad? Bueno, millones no, pero cientos de, de manifestaciones y el lenguaje, o sea, la forma en cómo tocan, porque a veces hay patrones muy similares, pero la forma de tocarlos varía mucho y eso ya cambia, o sea, eso siento que, que me gusta, o sea, lo disfruto mucho. La música peruana, por ejemplo, es una cosa, pero maravillosa, ¿verdad? Y así en cuanto a, bueno, no sé, hay otros más, a ver, por ejemplo, a ver, ¿quién se me ocurre? Ahorita se me olvidaron todos los nombres de los bateristas, qué pena. Eh, eh, bueno, no sé, si ahorita me acuerdo, no digo, pero bueno, esa podría ser más o menos ahí como la respuesta. Si me acuerdo de otros, lo menciono. Ok, muy bien. Bueno, dice Karina que sí es la estudiante suya, dice. Ah, qué bueno. Qué bien, saludos. Y a Ike también, el hijo de Karina, es que es madre e hijo. Ahí Ah, muy bien. la representación. Dice Sofía, dice, José, si alguien está buscando ponerle más a la música, pero por el momento tiene una clase de 1 hora a la semana, ¿qué le aconsejarías para meterse más al medio, ya que el ambiente da muchos conocimientos al aprendiz? Qué buena pregunta. No puedo pedir tiempo extra ahí para pensar. Sí, sí, usted piénsela todo lo que la tenga que Uf, pensar. esa está buena. Yo siento que lo que uno, uno siempre quiere más, ¿verdad? En cuanto a aprender, ¿cierto? Uno siempre quiere, y a veces uno desearía como tener que las condiciones fueran otras o que la realidad fuera otra, ¿ok? Pero entonces yo siento que una cosa muy importante es, por ejemplo, si tienes esa clase esa hora a la semana, ¿ok? Sacarle el jugo, esforzarse de la manera de sacarle el jugo a la clase lo más que pueda, o sea, todo el conocimiento que pueda sacar en esa hora de clase, exprímalo, ¿ok? Exprímalo, que siempre, que usted gustaría tener más, que eso rindiera más, obviamente uno lo desearía, pero también ahí está donde tiene que estar la tranquilidad de uno, ¿verdad? De decir, bueno, al menos con la clase, ¿ok? Bueno, absorbí esto esta semana, quisiera más, pero bueno, es esto. Y madurar eso, madurarlo montones. Tommy Igoe, que es otro baterista que me gusta mucho a nivel pedagógico, él dice, hay una frase de él que me gustó montones, una vez que se la escuché, que es llevar a un nivel alto conceptos sencillos, ¿verdad? Y más allá, por ejemplo, no sé, en el campo de la batería, que obviamente uno al inicio se llega, o sea, es sumamente llamativo ver a los bateristas, ¿verdad? Volando redobles y recursos y chops y todo, pero de pronto uno ve que afuera de todo eso que tal vez de un momento a otro impresiona en primera instancia y que no por eso no es que no tenga valor, obviamente lo tiene, pero hay otros conceptos como ese de dominar cosas sencillas y madurarlas de una manera que después marquen la diferencia. Eso por un lado con respecto a la clase. Lo bueno es que estamos también en el 2020 y entonces hoy en día tenemos todo el Internet a la mano, aunque eso puede ser un alma doble filo, considero también, pero utilizándolo inteligentemente, eso puede complementar muchísimo. Una cosa que sí, digamos, por ejemplo, les digo a todos los bateristas, es de esos, por ejemplo, esos errores digamos, a la gente que está empezando, que aprovechen dentro de lo que como puedan y estudien piano también.
Eso es sumamente importante, sumamente importante. Por ejemplo, y lo voy así, lo digo abiertamente, no, o sea, por ciertas cosas hay en la vida, no lo hice cuando empecé a estudiar batería. De hecho, lo estoy haciendo hasta ahora, por decirlo así. Y eso marca mucho la diferencia. Eso es como, no sé, digamos, como tal vez, pongamos un ejemplo como hablar en el fútbol. Como que un jugador haya tenido la oportunidad de jugar varios puestos a la vez. Entonces él tiene, obviamente, una visión amplia del juego de lo que hace un defensa, lo que hace el delantero, el mediocampo, el portero, ¿verdad? A tal vez una persona que toda su vida haya jugado una sola posición, ¿verdad? La lectura del juego es otra, la lectura de la música es otra, la forma en cómo uno entiende la música, en cómo la lee, no la leerla en cuanto a lectura, sino de lo que está pasando en el momento, es otra cosa. Entonces, ese es otro consejo que creo que es muy importante, ¿verdad? Y de verdad que no, y no sé, los que son más jóvenes, que no cometan el error que cometí yo. Porque bueno, nunca es tarde, ahí estoy. Y, y bueno, sí, digamos, y tener como esa hambre, pero también esa madurez de querer ir por más, pero tampoco volverse loco, ¿verdad? Tampoco caer en la ansiedad de, es que no, 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 no. O sea, a veces madurar un concepto, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, hay un video que ahí después puedo buscarlo, un video de Bruce Lee, el artista, eh, valga la redundancia, el artista marcial, mejor dicho, ¿verdad? Practicando golpes. O sea, bueno, yo no sé nada, pero él aparecía así en el video, practicando un golpe a una velocidad sumamente lenta, lenta. Y él decía, es que lo que cuesta es dominar lo lento. Decía, ya por dominar lo lento ya es una cuestión de maduración para que salga rápido, ¿verdad? Pero no todo el mundo tiene como eh, esa paciencia, ¿verdad? De trabajar todos estos detalles, ¿verdad? De manera lenta. Entonces yo creo que, bueno, no sé si por ahí contesté la pregunta o no, para no seguir ahí. Diga, Que nos avisen. Eh, bueno, tal vez ahorita nos se avisen. durmieron. Bueno, Se durmieron, yo creo. vamos a seguir con una pregunta de texto más, después sigue Manfred y después sigue Santiago. Entonces, Nayer pregunta, ¿cómo describe lo que siente al tocar batería? ¿Cómo lo describiría? ¿Cómo escribo? Qué bonita pregunta. Este, bueno, o sea, tiene muchas respuestas, ¿verdad? Porque depende mucho de la canción, eh, depende mucho de la canción, del show, digamos, si es una fiesta, si es un concierto, para el público. Pero básicamente yo creo que es felicidad, la verdad. Es o sea, un sentimiento muy bonito. Es un sentimiento muy bonito. O sea, como que ese sentimiento bonito a veces adquiere diferentes caras, pero al final de cuentas es un sentimiento muy bonito y agradecido, en realidad, agradecido con Dios, con la vida, con todo el mundo, porque hacer música es precioso, ¿verdad? Es precioso, es lindo. Y entonces yo creo que eso es más que todo ahí lo que siento. Ok, muy bien. Sofía respondió, dice, sí, la cosa es que estoy en el brete, entonces me perdí algunas partes. Pura vida. Bueno, Sofía, póngale bonito ahí en el trabajo. Sí, puedes ir a ver la repetición del conversatorio cuando la subamos en el canal de YouTube. Muy bien, ahora sí, seguimos con otra pregunta en video. Esta es de Manfred. Adelante, Manfred. Buenas noches a todos. José, un Hola, Manuel, gusto. buenas noches. Todo en orden. José, una consultita. Claro. Vos que tenés la experiencia de tocar lo que es batería dentro de todo este concepto de música latina, ¿cómo lo abordás? ¿Cómo abordás la música cubana que tradicionalmente, desde su origen, pues de pronto no era tan común ver un set de batería? Luego fue Ajá. implementándose. Pero ¿cómo llegar a toda esta cuestión de la polirritmia cubana y demás con un set de batería? Y por otro lado, un comentario breve. Reconocerte que siempre te ves muy feliz tocando y eso es bueno. Eso Pura contagia, vida, eso, hombre. eso, eso irradia una vibra muy bonita, muy positiva. Qué Y bueno. yo que soy fan de Isla Tambor, debo decir que es un trabajo muy bien hecho, ¿verdad? Muy, muy bien Muchas hecho. Pero bueno, gracias.
volver a todavía. a lo del enfoque ese de la batería dentro de la música cubana, ¿verdad? Que me gustaría escuchar tu opinión. Muchas gracias. Nombres a vos, Manfred. Ve, esa es una muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta, porque a mí, digamos, me pasó que pasa lo siguiente. Hay un profe, Lino Neira, un profesor, un musicólogo, profesor musicólogo allá de Cuba, eh, que él me dijo una frase que a mí me marcó y me dice, él me dijo, es que la cultura no nace para ser estudiada, me dijo. La cultura no nace para ser estudiada. Y a mí eso se me quedó muy grabado porque, eh, así, o sea, es- digamos, por ejemplo, en el caso de la música cubana, al final de cuentas, la música cubana es un reflejo de la cultura cubana, ¿verdad? Y entiéndase por cultura la forma en cómo un pueblo habla, lo que comen, lo que escriben, lo que leen, lo cómo bailan, su forma de ver el mundo y obviamente su música, que tiene, que a la vez la música tiene un poco de todo esto, al final es una pelota todo. Y entonces yo creo que cuando uno va a estudiar música que deriva de un folclore, de, que no es música, por decirlo así, tal vez, sí, o sea, no estoy, conste que no estoy menospreciando, simplemente estoy diciendo que es diferente. Por ejemplo, tal vez a la hora de tocar o de estudiar, no sé, la música pop, ¿verdad? Etcétera. Lo difícil de la música, digamos, que tiene esto es que yo creo que hay que primero verlo, o sea, no hay que desligarlo del resto, ¿verdad? Y también entender que más allá de los patrones rítmicos que uno está viendo, que uno está aprendiendo, hay todo un concepto, ¿verdad? Eso es como, a ver, mmm, como por ejemplo, ya, como por ejemplo, imagínense que una persona va a aprender español, aprende español, ¿verdad? Una persona que toda su vida habló otro idioma, no sé, digamos, nació en Francia, habla francés y llegues, bueno, o póngalo inclusive peor, en Alemania, estudia, nació, habla alemán y va a empezar con el español, que ahí sí es cierto, el alemán y el español casi no tienen nada que ver. Y entonces resulta que el profesor, digamos, la persona dice, ok, voy a aprenderme un saludo en español. Y se lo memoriza. Y la persona dice, hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Ya. Entonces la persona llega muy feliz a hablar, hola, ¿cómo está? Porque sabe que es un saludo. Sí, pero resulta que llega a Costa Rica y la gente le dice, ¿de qué más? ¿De pura vida? Y la persona, o sea, le está dando un saludo, pues no entiende, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo creo que eso es muy parecido con cuando uno va a estudiar música, por ejemplo, en este caso la música cubana. Uno dice, ok, la cáscara, la clave, la campana, la contracampana. Pero si uno deja eso ahí y no se mete más a profundidad y entender que a la hora, digamos, que si bien es cierto, hay varias raíces, por decirlo así, al final de cuentas lo que con lo que uno está tratando es con un concepto, ¿verdad? Y yo creo que, por ejemplo, cosas que pueden ayudar, eso conste que ese es mi punto de vista, ¿verdad? Yo estoy diciendo que esto sea así y esto está escrito en piedra, no, para nada, porque no. Yo creo que ay, ¿sabe qué pasa acá? Ya. Creo un comienzo saludable para empezar a estudiar al menos la música cubana es no querer tocar de una vez como el Negro Hernández, con la clave en el pie izquierdo. Yo creo que para una persona que está empezando, porque eso es una idea que yo he visto muy difundida, como que dice música cubana, clave en el pie izquierdo. O sea, como que se piensa que sin clave en el pie izquierdo no hay música cubana. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso. ¿Verdad? Es tal vez eh, empezar, empezar de ahí. Eso sí lo digo porque, mira que, o sea, me lo he topado demasiado. Mucha gente que me dice, no, es que quiero aprender a tocar música cubana, pero y la clave del pie izquierdo sea muy difícil. Y yo, no, sí, por supuesto, eso es un mundo completamente, ¿verdad? O sea, aparte, no aparte, pero bueno, ya hay que tener digo, más masticado el concepto, ¿verdad? Entonces yo creo que, digamos, partamos de eso, que ya lo dije. Y después de ahí, este,
ir a la música tradicional. O sea, por ejemplo, en el caso de si lo que uno quiere tocar es música cubana, escuchar y entender al menos un poco de la música folclórica de Cuba, y por folclore entiéndase la música de ascendencia yoruba, lo que es toda la santería. No es que uno se vaya obviamente estas son músicas que tienen que ver con estas religiones afrocubanas, no es como que uno vaya a aprender ahí, no, no, simplemente como a entender los comportamientos a nivel de tambores, y dentro de la parte bailable, bueno, bailable por decirlo así, no bailable, no, la bailable no es la palabra, perdón. Dentro de la música popular, no la folclórica, sino la popular, escuchar mucho son cubano, escuchar, bueno, el son y todos los tipos de son, el changüí, nengón, todo eso viejo. Y, por ejemplo, en el caso de la batería, yo, por ejemplo, trataba, por ejemplo, con el son cubano de acompañarlo. Obviamente el son cubano no se toca con batería, pero, por ejemplo, el campaneo, ¿verdad? Cosas que son muy importantes a la hora de tocar en la batería, este tipo de música. El campaneo, ¿verdad? El patrón de la campana. Eso, tocarlo sobre las pistas de son, ¿verdad? Tratar de emular lo más parecido la forma de tocar cómo está tocando la campana el músico, ¿verdad? Tratar de empatarse lo más con eso, porque al final de cuentas la batería eh, es como que agarra muchas de esas informaciones y el baterista las toma para él, ¿verdad? Y entonces yo creo que, digamos eso, irse, si uno quiere empezar, no tratar de buenas a primeras, por ejemplo, no sé, con querer sacar un tema de Habana de primera o de los Bambán, de buenas a primeras, ¿verdad? No, o sea, sí, escucharlos, verlos y todo, pero irse más atrás, irse a las raíces. De hecho, eso lo decía, me acuerdo, cuando vi el conversatorio de Pepino. Lo mismo, o sea, lo mismo que Pepino decía para el jazz se aplica para cualquier música. En el caso de la música cubana, irse a las raíces. Mucha gente habla del songo, por ejemplo, que el songo es el primer ritmo, por decirlo así, el primer ritmo, o mejor, primer ritmo cubano hecho para la batería, porque hasta ese momento lo que habían eran adaptaciones de diferentes elementos de otros instrumentos y se adaptaban a la batería, que el timbal, que la tumbadora, etc. Pero el songo. Entonces, irse a la raíz de Bambán, escuchar las primeras grabaciones de Bambán, del 69, del 70. O sea, uno escucha y es otra orquesta, otra sonoridad, pero ahí está, a nivel baterístico por lo menos, gran parte de lo que permitió, o sea, de lo que permitió de toda la evolución de hoy en día que uno escucha en las demás Bambán y en todas las demás orquestas, ¿verdad? Obviamente, no es como que Bambán haya sido, como que la batería solamente eh, se haya evolucionado en Bambán, obviamente hay en todos esos años, del 69 acá, un montón de influencias que llegaron, etcétera, ¿verdad? Pero, digamos, para ir aterrizando eso, irse a la tradición y también a lo que podríamos llamar como la tradición de la batería, ¿verdad? Y una cosa muy importante, porque como les digo, al menos en la música cubana hay como una retroalimentación de todo, también a la tradición del timbal, ¿verdad? A mí me decían a veces, no, eso es el timbalero de chocolate. Y yo no soy timbalero. O sea, yo no soy timbalero. Yo les decía, yo soy el baterista que toca timbal, que es muy diferente a ser timbalero, ¿verdad? Pero por lo menos hay ciertos conocimientos ahí que del timbal que son necesarios a la hora de tocar esta música, ¿verdad? Y eso lo complementa a uno muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es muy importante tener por lo menos las bases. Y siempre una regla de oro que, o sea, no porque yo le esté diciendo eso, entonces significa que yo ya, o sea, ya la tengo desarrollada, madurada, y no, que va. Pero la regla de oro es menos es más. A mí, por ejemplo, yo creo que a Juan le conté esta historia. Resulta que a veces con Chocolate tocábamos, no en orquesta, sino grupo, trío, cuarteto. Y entonces, vuelvo al tema, llega José Andrés Obando hace unos años es parte de la madurez, ¿verdad? Llega y yo como que había sacado ha hecho unas combinaciones ahí, que la clave en el pie izquierdo, que el bombo, que la tumbadora acá, que la campana acá, ¿verdad?
Pero o sea, de alguna manera estaba tocando las notas, pero no estaba amarrando el grupo. Y entonces el director estaba bravísimo, ¿verdad? Me acuerdo. Entonces me decía, oye, toca lo que tienes que tocar, olvídate del resto, ¿verdad? Y, o sea, una regañada me pegaba. Y entonces, hasta que me acuerdo que me puso a tocar esto, era negras, acá, ting, ting, en la campana, y la tumbadora, ting, ting, con king, con king. Me dice, hasta que, ¿cómo fue que me dijo? Hasta que no amarres esto, no toques nada más, me dice. Y me dejó todo el chivo con eso. Y claro, ¿verdad? Uno, para el ego en el momento, uno dice, pero puña, hay tanto que estudié, que con la clave, que el bombo, y de ahí, pero si no amarra, ¿qué tanto sirve toda esa parafernalia ahí, verdad? O sea, todos esos fuegos artificiales, no, no. Entonces, hay que pensar siempre en función del grupo, en función del groove, en función de la música, ¿verdad? Que es todo esto que estoy diciendo. Y también en esta música, pensar que esta música es para el bailador. Eso es importantísimo. Esta música es para el bailador, para que la gente baile. Y tal vez eso aquí a nivel cultural cueste mucho, porque aquí no hay una costumbre muy fuerte de bailar. Aquí en Costa Rica bailar es qué vergüenza, ¿verdad? Y la gente, vamos a bailar, no, qué pena, ¿verdad? Bueno, esa primera, ya cuando la fiesta se calienta, ya la gente sale y se pone a bailar. Pero allá en Cuba no, allá en Cuba un concierto, o sea, de, bueno, digamos, de música bailable, ya la orquesta no ha empezado a tocar y ya todo el mundo, con la música de ambiente que tienen, la sala está, este, eh, la sala está llena, ¿verdad? De gente bailando y todo lo demás. Entonces, de pronto, esa falta de referencia de uno acá, a ver, Cuba y Costa Rica tienen muchas cosas en común, pero también hay cosas diferentes. Una de esas es esa parte del baile de la música. Entonces, la forma en cómo ellos ven el baile, la forma en cómo ven el baile. Entonces, saber que esta música está hecha para bailar, al menos, ¿verdad? La música cubana, que es hecha para bailar. Y si para bailar hace falta que, que uno se quede exactamente tin, tin, kun, kin, tin, kun, kin, tin, kun, kin, y que eso amarre el resto del grupo, ya, ¿para qué le va a meter nada más? Ya, si usted cumple su función así, ya, o sea, disfrútelo. Goces esos 3 golpes como si no hubiera mañana, ¿verdad? Pero si uno empieza a tocar, no, pero es que yo sé meter aquí, no sé, notas fantasmas, y aquí puedo meter la clave, y no, ya. Si uno piensa en función de eso, de hacerlo difícil, porque sí, ya perdió el partido, y no está cumpliendo su rol. Y como digo, no es que yo porque por estar diciendo esto ya es como que yo eso ya, yo pasé, no, que o sea, a veces, y pasa que uno trata como tal vez porque siempre está eso, ¿verdad? A veces uno dice, no, voy a meter un par de golpes más aquí en el pompo, pero al rato uno se da cuenta y dice, ay, man, no, ya esto está, no, mejor me quedo quieto, no sé, con un solo golpe en el pompo. Cosas así, ¿verdad? Y sí, yo creo que por ahí, Manfred, no sé si le respondí, pero por ahí está la Buenísimo, cosa. buenísimo. Más bien, muchas gracias. Mucha información muy valiosa, de verdad que sí. Muchísimas gracias y a No, toda hombre, la a vos. organización. Pasen linda Pura noche. vida, un Muchas abrazo. gracias. Buena nota. Gracias, man. Pura vida, muchas gracias, Manfred, por la pregunta. Vamos ahora con Santiago. Adelante, Santiago. Gracias, profe, por el campo. Bueno, buenas noches a todos. Josué, Hola, mi Santiago, buenas noches. pregunta es, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué fue lo... Bueno, en realidad son 2 preguntas. La primera es, ¿qué es lo que más le llamó más la atención de la batería? ¿Qué es lo que a usted le impulsó para querer tocar ese instrumento? Qué bonita pregunta, Santiago. Bueno, Santiago, ¿qué es lo que más me gusta de la batería? Ay, Dios, yo creo que todo, Santiago. O sea, me gusta inclusive verla. Te lo digo así. Yo una batería por detrás o por el frente y para mí es la cosa más maravillosa que hay en ese momento.
Y a la fecha, yo no sé, yo creo que a todos nos pasa. Vamos a Banks, como a cualquier tienda de instrumentos, y vea, ya está publicidad y dice, qué lástima. Bueno, bueno, no, vamos a cualquier tienda de instrumentos y yo veo una batería y es como, o sea, que simplemente a nivel visual, solamente por los ojos, ya me llama la atención. Obviamente ya y es como esa intensidad, o sea, esas ganas de tocar y no sé, es que se puede decir que solamente el hecho de que la batería esté ahí ya me llama la atención, ya me gusta. Y obviamente a nivel auditivo, ya por los sonidos y todo lo que se le logra sacar a la batería, y eso hace que como que me termine de enamorar de ella, ¿verdad? Eh, y ¿qué era lo otro que iba a decir? ¿Qué fue lo otro que me preguntaste, Santiago? Perdón. La La segunda. otra pregunta. Ah, no, es que ni siquiera lo había dicho. Ah, ¿en serio? Pensé que me la habías dado. Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta de la música cubana? Lo que más me gusta de la música cubana. Vieras que me gusta. Bueno, es que depende. Bueno, a ver, qué buena pregunta. Y Santiago, usted hay muy buenas preguntas, nos está haciendo pensar mucho. Vamos a ver. Lo que más me gusta es el sabor, o sea, el sabor ese que tiene esa música, porque resulta que a mí de Cuba no solo me gusta la música, también me gusta como la, me gusta, por ejemplo, la forma como la forma que tiene que ser el cubano, que es como muy alegre y así, lo demás. La cultura cubana me gusta. Entonces, digamos como que al final de cuentas, la música es solamente como un pedacito de todo lo que me gusta de esa isla. Sí, Sí, gracias por la pregunta y gracias a todos. ok. Adiós. Pura vida, Santiago, buenas noches. Pura vida. Muchas gracias, Santiago, por esa pregunta. Muy bien, bueno, nos queda una pregunta en texto por ahí. Ah, bueno, y Gabriela Sofeifa tiene otra pregunta. Entonces vamos a ir primero con la pregunta en texto y después vamos a ir con la pregunta de Gabriela. Nada Ok, más para recordarles que ya estamos como cayendo a la segunda mitad ya del conversatorio. Entonces, recordarles que porfa, si tienen alguna otra pregunta que están ahí como muy nerviosos o nerviosas de mandar, aprovechen para que la hagan, ¿verdad? Entonces, Karina pregunta, ¿cómo se traduce el groove en la batería o en la percusión? el groove, así como para ponerlo de manera sencilla. A mí me gusta hacer como la comparación a veces como de la música y la comida, ¿verdad? Que a veces, por ejemplo, uno puede ver un plato de comida muy bien presentado, pero uno lo prueba y uno dice, puña, ahí está, le falta sal, o está muy pasco, ¿verdad? Y a veces como uno puede ver tal vez un plato sencillo de arroz y frijoles y alguna otra cosa, y uno lo prueba y aquello le sabe a uno de maravilla, ¿verdad? Entonces lo mismo es en la música, o sea, es algo, a nivel auditivo es algo como que, como que uno siente que tiene sabor, que tiene swing, que camina, o sea, hay muchas frases en todo el mundo que utilizan para decir esto, que tiene feeling, que tiene swing, eh, que tiene sabor, etcétera, ¿verdad? Este, y, eh, y al menos en la música, yo creo que si uno siente eso, que uy, suave, ¿verdad? Ya sea de cualquier instrumento, una batería, un piano, un bajo, ¿verdad? Me acuerdo mucho en un concierto de Michael Jackson y eso fue un concierto de esos viejos, o sea, de los 90s o los 80s, no recuerdo. Y el hombre, o sea, el concierto empezaba con el baterista y una base simple, tum, pa, tum, pa. Pero como le estaba tocando ese hombre, ese beat de cuatro notas prácticamente, o sea, todo el estadio ya estaba así, ¿verdad? O también me acuerdo un video de un concierto de Bob Marley en donde están todo el mundo tocando y en eso se callan toda la banda, menos el bajista y el baterista, ¿verdad? Todo el mundo se cayó, menos ellos dos. Y la gente siguió bailando, la gente siguió bailando, ¿verdad? Entonces es eso, es como el sabor, como lo que hace a la gente bailar, ¿verdad?
lo que uno siente que lo que está haciendo se está haciendo de corazón, de sentimiento, ¿verdad? Y no una máquina ahí, ¿verdad? De manera frívola. Entonces yo creo que esa sería la respuesta. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta aquí de Laura. Dice, ¿se nace con talento o se hace? Ah, Laura, ¿qué tal? Laura, se hace, o sea, se hace. La clave en cualquier, no solo en la música, es que en cualquier aspecto de la vida es el esfuerzo, es el esfuerzo. Yo creo, vean, por ejemplo, he tenido alumnos sumamente, pero sumamente talentosos, pero una cosa que yo desearía tener el talento de esa gente, pero no es tuyo. Y ya, llega un momento en que ya, el tiempo se los llega y ya, todo ese potencial se desvaneció, ¿verdad? Como también, he tenido alumnos que de pronto tal vez no tengan esa facilidad, ¿verdad? Pero tienen un nivel de decisión y de entrega, de compromiso, ¿verdad? Que las cosas les terminan saliendo y mucho mejor que tal vez al que le sale naturalmente porque se subió la camiseta. Ay, me llegó un mensaje, vean, pues, disculpe, me va a mandar un saludo a Nasa, una alumnita de 5 años, y entonces ahí le mandé un saludo a Nasa, perdón, es que me puso un mensaje, entonces, para saludarla. Y ya, yo creo que esa sería la respuesta, o sea, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, definitivamente. Muy bien. Muchas gracias a Laura por esa pregunta. Vamos a ver. Bueno, ahora sí, seguimos con Gabriela Sofeifa. Adelante, Gabriela. Gracias. Yo aquí otra vez molestando. No, hombre, está bien, Gabriela. José, mi pregunta, usted, digamos, actualmente se encuentra avanzando en los estudios de la percusión. En el caso de que lo estuviera haciendo, se está enfocando solamente en lo que es, bueno, en este caso, digamos, percusión latina, entiéndase, como lo de Cuba que venimos hablando, ¿verdad? Ese sabor cubano. O también hace, no sé, énfasis en, sí, énfasis, por decirlo así, en otros, en otro tipo de percusión, digamos, lo que sería ya percusión clásica y todo eso. Ok. Bueno, de percusión clásica yo no tengo conocimientos, básicamente. Bueno, al menos de tímpanos, xilófonos, marimbas, o sea, no. Yo no tuve una preparación clásica, por decirlo así. Pero ahorita, digamos, en lo que me estoy enfocando, y de hecho, bueno, y sacándole el lado bueno por ejemplo, ahora la situación está aquí de la pandemia, ¿verdad? Es que me ha permitido por lo menos tratar de enfocarme, por ejemplo, en detalles técnicos, sí, de, de revolante, por decirlo así, que, que tal vez a raíz de esa falta de preparación clásica, ¿verdad? De no haber tenido nunca esa escuela, ese tipo de escuela, de que siempre quedan cabos sueltos, ¿verdad? Tornillos que socar, arandelas que, ¿verdad? Etcétera. Y entonces, digamos, me he puesto a repasar esos conceptos, ¿verdad? Y también, sí, o sea, y sigo estudiando la parte de cubana de la batería, o sea, eso es como, yo creo que hobby, estudio, todo ahí, ¿verdad? Eh, y, y bueno, también se ahí voy paulatinamente, también recibo clases con Carlomagno, ahí voy donde Carlomagno, que es el gran sensei de aquí en el país. Y entonces, para también afilar otro tipo de detalles, porque ya imagínate, o sea, ese es el cerebro, la mente acá, ¿verdad? Colmillo como así. Entonces, siempre es bueno recibir ahí todo, cualquier cosa que uno aprenda de él siempre es bueno. Entonces, eso es como lo que más o menos estoy ahorita, más o menos. Sí, gracias. Es que sí tenía curiosidad porque me llama mucho la atención el cómo expresa su conocimiento sobre percusión, llamémoslo así, latina, digamos, ¿verdad? Pero sí tenía como esa curiosidad de qué pasaba, no, si no tenía interés en trabajar ese lado de la percusión clásica. Ah, ok. No, en realidad, o sea, o sea, no digo que no, porque sí es muy interesante, y es que le deja mucho a uno, sea como sea, pero
pero por ahorita, tal vez para más adelante, ahí algún día, ajá, le pida clases a Juan o a Piedra, que lo vi por ahí. Muchísimas gracias. Ok, pura vida vos. Muchas gracias a Gabriela por esa pregunta. De no, José, ya hacemos un trek un día de estos. Este, Qué bien. bueno, y también para agregar a esta respuesta que usted da, José, tal vez le podemos recomendar a Gabriela que puede revisar los conversatorios que hemos tenido con personas que, bueno, se dedican a esta parte más clásica de la percusión, ¿verdad? Tenemos el conversatorio, y mi alma, se me enredaron los nombres ahora. Bueno, está el mío, está... Hijo de mi alma. Ah, bueno, el de Josué. Bueno, viene ahorita ya se me enredó, Josué Rocal, que lo acabamos de No, y tener. Felipe también viene, ¿verdad? La otra Felipe semana viene era. también la próxima semana, sí. Y bueno, sí, o sea, eso es lo bonito del proyecto, tenemos variedad, entonces para que se dé la vueltita por ahí, por el canal. De hecho, he logrado ver algunos, entonces más bien muchas gracias, así como para repasarlos. Bueno, genial, excelente. Tenemos una pregunta por acá de Eva, una pregunta muy, muy, muy importante. Dice, buenas noches, ¿qué aconsejaría usted para soltarse más al tocar y no ser muy robótico? Gracias. Buenas noches a Eva. Eva, y yo sigo averiguando eso. No, en realidad, bueno, eso a mí en lo personal me ha costado montones, Eva, porque la forma de pensar mía siempre, digamos, mi forma siempre fui, antes era muy esquemático. Entonces, o sea, eso es una lucha, al menos en mi caso, hasta el día de hoy, ¿verdad? Como para eso, hacerlo de manera más suelto, por decirlo de una forma. Cosas que yo he sentido que me han ayudado, aunque todavía falta mucho, pero que me han ayudado, es el hecho de eh, cantar, al menos en el caso de la batería, cantar los ritmos, ¿verdad? O sea, hacerlo onomatopéyicamente, ¿verdad? Desligarse un poco, a ver, que eso no se malinterprete. Por ejemplo, si en el caso de un ritmo de batería, digamos, uno lo está leyendo, ¿verdad? La partitura. Entonces, entenderlo, ¿verdad? Sacarlo, entenderlo, pero una vez que ya uno lo entendió y que sabe cómo desligarse esa lectura, ¿ok? Ya, eso es como, por ejemplo, vuelvo al tema de como cuando uno está aprendiendo un idioma. Si uno ya sabe decir una frase, si uno sabe una palabra, ¿verdad? No es como que uno va a andar por la calle y cada vez que va a decir, hola, ¿cómo está? Va a leer, hola, ¿cómo estás? Si ya uno se lo sabe, ¿verdad? Entonces es como, ok, ya sé decir, hola, ¿cómo está? Ok, pum. Ya sé tocar, tum, pa, catum, tum, pa. Ok, entonces ya me desligo de esa parte y trato de hacerlo como, y empiezo como a tratar de interiorizarlo. Digamos, por ejemplo, la parte de cantarlo, ¿verdad? Eso, tal cual, tum, pa, ¿verdad? Empezar a meter feels con la voz, yo siento que también ayuda a montones. Por ejemplo, y ayuda como a interiorizarlo mucho, ¿verdad? Porque un tema que para mí es muy importante es el hecho, de, bueno, que no solamente para la batería, para todos los demás instrumentos. Al final de cuentas, varias gente me ha dicho, pero la música sucede acá, ¿verdad? En nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, lo que uno hace con sus manos y todo es una extensión de lo que acontece acá. Entonces, si uno trabaja la música de una manera como tal vez tratando de interiorizarla más, eh, hace que a la hora, eh, el tocar ya no sea como una cosa como de aquí para afuera, sino que viene de acá, ¿verdad? Viene de adentro. Tal vez suene medio metafísico, no sé, pero es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, yo diría que empezar con poco, no sé, por ejemplo, si es una base de rock, por ejemplo, un ejemplo, empezar con la base y luego entonces decir, ok, ¿qué feels, por ejemplo, para adornar? ¿O qué variaciones al ritmo puedo hacerle? Empezar como a verlas, digamos, por ejemplo, digamos que uno dice, me llama la atención esta, ok, le pone atención, y eso le incorpora uno a la práctica. Traemos un ejemplo, otra vez. Tum, pa, ca, tum, pa, tu, pa, tu, pa,
Entonces, ok, pa, pa, y empezar a cantarlo. Para mí cantarlo es como muy orgánico, ¿verdad? Obviamente todo a su tiempo, ¿verdad? Y no es como que ya por hacerlo un par de veces ya estamos. Pero tomar ese hábito. Y eso nos permite también estudiar sin el instrumento, ¿verdad? No, eso es una idea muy extendida que a veces yo siento que está errada, a mi parecer. Como que uno necesita la batería para estudiar batería, ¿verdad? Y bueno, eso, ahí bueno, voy a contar una anécdota, dijo uno. Esto lo empecé a, sí, sí, no, es que esto, la primera vez que me he expuesto a este tipo de visión, por decirlo así, fue un profesor allá de Cuba, Roberto Concepción Rubí, que para mí es el sensei más grande, por lo menos en mi caso. Yo creo que todo el mundo tiene un profesor que es como el sensei, como el guía, ¿verdad? Como esa persona que más que enseñarle cosas de música o cosas del ámbito que sea, le enseña cosas para la vida. Y en el caso de Roberto, esa es como mi figura. Y resulta que un día le hago yo a Roberto, no, hombre, no, me dice, ¿qué? ¿Cómo va? Yo vivía aquí como estresado, era un viernes, porque tenía que llevar hecha yo una tarea para el lunes. Yo vivía aquí medio estresado porque tengo que sacar unas cosas ahí, Robert, y no tengo batería aquí con qué estudiar, entonces, imagínese. Y entonces me vuelve a ver Roberto con así, con ese temple así de señor Miyagi, ¿verdad? De maestro sensei allá de China. Y me dice, oye, estudia en tu cabeza. Y me le quedo yo así como diciendo, barras, como que estoy en mi cabeza. Yo por dentro, ¿verdad? Yo, estoy en mi cabeza. Dice, oye, estudia en tu cabeza. Me dice, tú te sientas, agarra las baquetas en tu cabeza y te pones a tocar. Y me lo dijo con una naturalidad así. O sea, eso me costó meses descifrarlo. Me lo dijo, obviamente yo no hice nada de eso. Y llegué el lunes a hacer la tarea y me salió malísimo, seguro. Pero al menos me dejó esa semilla ahí de decir, puña, es que uno sí, ¿verdad? Al final de cuentas, uno es quien hace la música, no el instrumento, ¿verdad? Y si uno, no sé, ya sea de lectura rítmica o ritmos o demás, no puede estudiarlos, ya sea con sus manos sobre su cuerpo o acá, ¿verdad? Es como tal vez de pronto muy loco, de buenas a primeras, si en este momento están diciendo, este tema de qué le pasa, pues no los culpo porque yo en su momento cuando me lo dijeron también pensé lo mismo, pero de verdad que le abre a uno muchas puertas, así como a profundizar más la música y yo creo que por lo tanto esa profundización le ayuda a uno a soltarse más en ella, ¿verdad? Y como les digo, no es que ya se los estoy diciendo, pero esto mismo trato de aplicarlo yo todos los días, porque lo que les digo, o sea, mi forma de pensar era muy esquemática. Y de pronto, a la hora de tocar, la personalidad de uno se ve reflejada, ¿verdad? Y eso a mí me pasaba y me pasa, o sea, todavía como que tengo que romper ese molde, como uno no está haciendo un patrón, no está haciendo música, ¿verdad? Eso tal vez cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Y ya, yo creo que esa es como la respuesta a la pregunta. No sé si la contesté. Ah, bueno, Eva, a usted más bien, muchísimas gracias. Eso, muy bien. Muchas gracias, Eva, por la pregunta. Muy bien. Entonces, ya vamos casi que aterrizando, ¿verdad? Entonces, si les queda alguna pregunta por ahí, ¿verdad? Mándenla en estos momentos para pasarla. Si no, vamos a ir ya aterrizando con la parte final del conversatorio de hoy. Entonces, le vamos a pedir dos cositas a José. La primera, que nos cuente un Oiga, poquito sobre sus proyectos actuales y sobre... bueno. Piedra uy, tiene una pregunta. qué miedo, José María Piedra. Adelante, Piedrita, con la pregunta. Buenas noches a todo el mundo. Gusto estar por aquí, Véalo. saludando a todo el mundo y sobre todo al sensei aquí, maestro. Este, Quería nada más tomarme una licencia aquí para echarle o para que la gente sepa, yo no vi al principio, pero yo a José lo conocí ya hace bastantes años. Una vez yo estaba en la Sinfónica y llegó un muchacho a ver cómo hacía para preguntar, para ver cómo hacía para estudiar música, porque él en la vida había estudiado música oficialmente y él quería ver qué se podía hacer y llegó a la Sinfónica tal vez
¿qué habrán sido? 18 años o algo por el estilo. No, eso tenía más como Más, 20, 21, por ahí. 20, bueno, 21, imagínate, o sea, 21 años llegando a preguntar a la Sinfónica que cómo hacía para eso, cuando en la Sinfónica, cuando uno entra o quiere entrar y tiene 12 años, ya le hacen cara, ¿verdad? Y él no sabía nada y por pura cosa del destino, yo estaba ahí en ese momento y él me preguntó a mí que si sabía y yo me acuerdo que lo llevé a las oficinas y no sé qué, y desde ese momento nos hicimos amigos, yo no sé ni cómo, y seguimos hablando y con los años lo vi siempre, 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 siempre metido y preguntándole a todo mundo, en todo lado, en cuanto a clase maestra, en que había y moviéndose siempre y aún sin estar dentro de un instituto como la Sinfónica y como estuve yo, no tiene, digamos, eh, nada que envidiar a nadie, porque José, por sus virtudes y por su disciplina y sus ganas apasionadas de aprender, ha llegado larguísimo, donde, bueno, a mis 28 años de estar metido en la música y en la escena, no conozco ningún otro baterista que se desempeñe también en el campo que se desempeña José, como lo hace José, y de ahí no es por nada que lo tengo muy cerquita en mis contactos siempre para que toque con mis proyectos y así. Así que, o sea, es súper, súper admirable, de verdad, la pasión que tenés vos, mae, por la música es realmente otra vara, mae. Yo nací en una familia musical y he tenido todo muy cerquita, entonces de verdad respeto mucho, mae, todo el esfuerzo de irse a vivir a Cuba, de irse a hacer sus contactos sin tener antes nada y venir a traerse eso para acá es súper admirable y entonces nada más quería que la gente lo supiera. Y una cosa que quería hacerte la pregunta es a la hora de tomar nuevos desafíos, ¿cómo cómo lo abordas? Porque es interesante. Yo me acuerdo que conmigo te ha tocado, digamos, un montón de veces hacer la primera vez por ejemplo, una grabación así, sin saber nada. Vamos a grabar a lo que vinimos, ¿verdad? Y para mí, esas experiencias me han cambiado la vida musicalmente. O sea, a mí eso me hicieron un giro de 180 y decir, no, o sea, tengo que estar preparado siempre para lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia con usted, ma? Cuéntenos. Bueno, y primero que todo, casi saco el pañuelo aquí con piedra. Segundo, no, ma, segundo, no, de verdad, muchas gracias por las palabras, ma. O sea, se las agradezco montones, recibo, muchas gracias. Y obviamente la admiración es recíproca. Y ya, para que no quede esto así como dos veces pasan la miel de un lado para otro, pero de verdad, o sea, la admiración es recíproca, porque, por ejemplo, bueno, contestándole la pregunta y para responder un poquito más, por ejemplo, cuando ustedes me llamaron para Isla Tambor, bueno, yo se los he dicho miles de veces, o sea, yo estaba asustado, pero asustado, nervioso que estaba, o sea, pálido, porque en ese grupo todos eran percos graduados o en vías de graduarse. Mae, y yo de la calle dura y pura, acá con estos caballos, digo yo. Entonces, por ejemplo, ese fue un momento que como de un reto, ¿verdad? Pero al final de cuentas yo creo que lo que uno tiene que hacer siempre es estar abierto, o sea, abierto a aprender, eso es todo. O sea, a la hora, yo digo que todos somos eternos estudiantes siempre, y no porque uno tenga un título o no, ya, el camino, ya es como ya tengo el título, ya, yupi, soy toda. No, mentira, mentira, mentira. Uno nunca deja de aprender, nunca. Uno podrá nacer 400 veces que todavía quedarle cosas que aprender. Entonces yo creo que ante cualquier reto, lo principal es tener la apertura a aprender y también de enfocarse como en lo esencial, ¿verdad? Por ejemplo, que a veces con Isla Tambor, que cuando pasa que, bueno, con Isla Tambor, cuando vamos a grabar, generalmente los percus somos los primeros y lo que hay es como una idea, pero que todavía no es definitiva. Y aunque no hay líneas de metales y tal vez uno sepa qué van a hacer, ¿verdad? Y no, puña, aquí, bueno, partimos de esto y de ahí, groovear la canción y darle espacio al resto.
Es lo que yo creo, ¿verdad? Darle Ujú. como... Y ya, y fuera otros, dentro de otras formas así, de retos, yo creo que lo importante es, o sea, sí, o sea, tener, aparte ese lado romántico por lo que uno está haciendo, digamos, la música, sí, qué bella, qué preciosa, de también tener como ese lado científico de la música, y decir, Ujú. bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Verdad? Porque al final de cuentas, una vez Pablo Campos, el pianista, me dijo algo que, o sea, me quedó muy marcado. Dice, la diferencia entre un músico y una persona normal, me dice, es que, bueno, ambas disfrutan de la música y puede ser que una misma canción les genere la misma emoción y el mismo nivel de alegría o lo que fuese. Pero la diferencia es que uno es como un científico de la música, uno tiene que saber qué está pasando ahí, ¿verdad? Y entonces ahí es donde Ujú. uno tiene que ponerse los anteojos e indagar, ¿verdad? Y así con cualquier tema, con cualquier concepto, con todo. Y ya, y yo creo que esa sería la respuesta. Mira, no sé si lo contesté, si no, me dejo su Buenísimo. pandero. Claro, no, no, no. Excelente, muchas gracias, José. Nombres, piedrita, ¿sabes cómo es? Claro. Esa es pura vida, Piedrita, ahí por la pregunta. Este, bueno, ahora sí, última llamada para las preguntas, ¿verdad? Si les queda alguna última pregunta que todavía tienen miedo de hacer, este es el momento para hacerla. Que Hola, tranquilo, el buenas que tiene soy yo. noches. Si yo hace rato estoy escuchando y verdad, yo uy, le voy a preguntar esto, le voy a preguntar, y no encuentro cómo, ¿verdad? Bueno, ya se abrió el espacio. Me encanta mucho, digamos, bueno, me encanta que sea, ¿verdad? Que toquen el grupo Chocolate, admiro muchísimo ese grupo. Sí, le tengo demasiado agradecimiento en mi vida, sí, por algo muy especial que me pasó hace mucho tiempo. Luego, me encanta, digamos, la explicación que dio de la danza, digamos, de la música cubana relacionada a la danza. Yo, ¿verdad? Soy bailarina y músico y he bailado afro. Me parece súper lindo, pero es súper difícil. Entonces, no sé si me puede recomendar como cómo puedo retomar, digamos, como qué músicas estudiar y me da un segundo para ir a traer en qué anotar para poder retomar, digamos, el estudio de la música e ir relacionándolo, ¿verdad? Como con pasos de danza o algo así, o sea, como, ¿verdad? Algo muy básico, porque sí, dejé de bailar y estoy retomando, entonces, ¿verdad? Como para empezar como con ese estudio, ¿verdad? Luego lo otro, ¿qué era lo otro que le iba a preguntar? Bueno, eso sería. Luego, que usted explica y me parece fantástico porque es real, o sea, la conexión del cerebro, si uno no tiene claro en el cerebro lo que está haciendo, no lo puede hacer. Entonces, ¿verdad? El informe no llega ni a las manos ni menos a los pies. Y eso es comprobado científicamente desde la parte médica. Entonces, para que usted tenga toda la confianza de explicarlo, porque es real y así es. Sí, Qué bueno. nada más denme un segundo para ir a traer en qué anotar y para si puede, por favor, explicarme. Tranquila, más bien muchas gracias por la pregunta. Pero nada más para estar seguro, obviamente sobre la música cubana y el baile cubano sería, digamos, como la danza Exactamente, cubana. sí, exactamente, sí, sí. Bueno, vaya tranquila y me avisa cuando tiene el lápiz y el Listo, papel. ok. Ah, listo. Gracias. Bueno, no, bueno, qué buena pregunta. Yo creo que, bueno, habría que, digamos, si lo que quiere, si lo que uno quiere es profundizar en la danza de Cuba, de ahí que verlo como la música, igual, la parte folclórica y tal vez la parte popular. Entonces, a nivel folclórico, habría que empaparse de todo lo que es el baile por ejemplo, más que todo de la parte yoruba, ¿verdad? Que es a nivel de danza es sumamente vasto, es un mundo vasto eso, y partiendo inclusive que cada deidad de ellos tiene una danza primaria, por decirlo así, ¿verdad? Y hay variaciones y todo lo demás, entonces eso por ese lado, Gracias. ah, perdón, Ya tengo en qué anotar. Gracias, ok, ok, perdón. Sí, no, gracias. tranquila, tranquila. No, eso, digamos, lo de la parte folclórica, ¿verdad? Lo de la parte folclórica. Eh, que la danza juega un papel fundamental, ¿verdad? Que al igual que la música, no es solamente bailar por bailar, sino que la danza ahí es parte del engranaje
a nivel religioso, ¿verdad? Entonces tiene una relación muy profunda, muy profunda con la danza y con el baile. Entonces, esa por la parte folclórica. Y por la parte popular, el son cubano es la base, y el casino, el baile de casino, que, o sea, no casino, no dice casino y seguramente piensa un montón de gente apostando, pero no, o sea, el casino básicamente es la salsa, o lo que podemos llamar la salsa, pero cómo lo bailan en Cuba, que cambia mucho de como por ejemplo se baila la salsa acá. Ay, que de hecho, bueno, eso me da pie para otra recomendación para Manfred, creo, ajá. Yo sé, yo estoy diciendo que todo mundo va a salir aquí bailarín, pero si les interesa esta música, aprender la música cubana, aprendan a bailar como cubano. O sea, aprendan a bailar casino, que es como la salsa como se baila allá. Por lo menos lo básico, porque entonces es muy loco. A mí me pasó, por ejemplo, que, bueno, y yo tocaba con chocolate y toda la cosa, y yo un día dije yo, es que manda la parada, o sea, manda, yo toco música para bailar y yo no sé bailar, manda. Entonces, como por vergüenza deportiva, un día me decidí empezar ahí, como aprender lo básico. Y fue muy loco, o sea, sabiendo 3, 4 cositas. Y para mí, fue una manera totalmente diferente de ver la música. Y un montón de cosas empezaron como a caerme, cosas que antes no entendía. Empezaron a caer y yo, por aquí viene la cosa. Y la forma de sentir la música totalmente cambia. Y cambia mucho, vuelvo al tema. Acá la salsa se baila de una manera y uno puede bailar, o sea, uno puede, una canción, un tema de los Bam Bam, por ejemplo, uno puede bailarlo como se baila acá. Pero cuando uno empieza a tomar la cadencia o tratar de tomar la cadencia de cómo se baila allá en Cuba, eso de verdad uno ve que las fichas en el rompecabezas se empiezan a calzar. Uno dice, claro, ahora todo tiene sentido. Y eso a un nivel básico, ¿verdad? Dios guarde uno se decidiera meterle fuerte al baile, porque al final de cuentas es lo que les decía al inicio, o sea, como me dijo el doctor Lino Neira, la cultura no nace para ser estudiada. Y yo creo que eso sería como lo fundamental, la parte folclórica, el son y el casino. Ahora, hay otras, obviamente al igual que o sea, hay muchos bailes, ¿verdad? Que el pilón, que el Mozambique, etcétera, que, sí, que son importantes en aprenderlos, pero yo creo, no sé, yo no soy bailarín, y tal vez un bailarín profesional me esté viendo y esté diciendo, este man que está hablando, eso no es así. Pero a mi forma de verlo como músico, así lo entiendo. Entonces, esa es mi respuesta definitiva. Muchísimas gracias y sí, un bailarín profesional lo está viendo. Sí, encantada de la clase. Qué dicha. No, pues, muchas gracias a vos. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Entonces, con esto cerramos las preguntas por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se mandaron valientes. Entonces vamos a ir aterrizando ya con dos cosas para José. La primera, que bueno, nos cuente más que todo de sus proyectos actuales para que la gente los pueda seguir y también que nos regale sus redes sociales, ¿verdad? Para mantenerlas ahí y que las personas lo puedan seguir, ¿verdad? Instagram, Facebook, así, YouTube si tuviera. Y para concluir, que después de eso nos regale un mensaje final para todos los que nos acompañaron el día de hoy. Ya, ok. Bueno, a ver, ahorita, en este año 2020 tan curioso, digamos, ahorita en lo que estoy a nivel así musical, estoy como ahí como trabajando con Amanda Rodríguez, la cantautora nacional, en la preproducción del disco nuevo. Entonces estamos ahí ya empezando todo lo que son ensayos y terminando ahí de finiquitar los arreglos para las canciones y todo eso, y las percusiones y todo. Después esperando ahí siempre la batiseñal de Isla Tambor, ahora por un nuevo tema, el que ve piedra ahí. Sí, sí, no. Y uno, y sí metiéndole, este año sí le he metido muy fuerte tal vez a la enseñanza, ¿verdad? A dar clases.
Entonces, de igual ahí, si hay personas interesadas, créeme que estoy totalmente ahí a la disposición. Y me escriben cualquier cosa. Y por último, ¿qué era lo otro? Lo de las redes. Bueno, sí, en Instagram estoy como ja.obando. ja.obando. En YouTube hice un canal, pero sinceramente no me acuerdo cómo era. Seguramente busquen ahí José Andrés Obando y tal vez apareceré. No me acuerdo, en serio, no me acuerdo. Bueno, y en Facebook, sí, José Andrés Obando Céspedes, ahí estoy. Ajá. Ok, Pero sí, me regala otra vez esas. Perdón, más que todo el de Instagram, que es tal vez donde más hay cosillas ahí. ajá, ja.obando. Ajá, ja.obando. ajá. Y sí, yo creo que por ahí está la cosa. Bueno, el mensaje final para la gente. Correcto, sí. Ok. Entonces, nada, primero agradecerles de verdad que se hayan tomado su tiempo de compartir acá con nosotros y obviamente el agradecimiento también para toda la gente de Percusión Costa Rica, que me parece muy loable y muy chiva esta propuesta. Eh, y de verdad incentivarlos a que sigan adelante. Y también, bueno, y al resto de todas las personas, decirles eh, digamos, que a nivel, digamos, a nivel de la música, y es que en realidad cualquier campo de la vida, lo que les decía ahora, o sea, el esfuerzo es lo más importante, o sea, el esfuerzo, tener los pies en la tierra, la humildad. Y yo sé que hay días de días, y tal vez hay días que uno quiere estudiar o días que se le complica a uno mucho, pero yo creo que al final de cuentas lo más importante es, digamos, a la hora de acostarse uno, eh, pensar qué hice hoy para ser mejor músico y mejor ser humano, ¿verdad? Tal vez si uno solo tuvo 10 minutos para estudiar, bueno, que esos 10 minutos a conciencia y con la tranquilidad del caso, ¿verdad? Aprovecharlos. Y ya son 10 minutos que usted le mete a la alcancía de la música, ¡pum! ¿Verdad? Si no tuvo chance de estudiar, ok, bueno, pero analicé X tema, siempre, o sea, no, el instrumento obviamente es muy importante, pero no solamente se estudia desde allí, ¿verdad? Y al final de cuentas, lo que les decía, digamos, más que es músicos, somos seres humanos. Entonces también yo creo que lo importante es eso, como a la hora de acostarse, decir, bueno, ¿y qué hice hoy para ser mejor persona, para ser mejor músico? ¿Verdad? Y nada, cualquier duda ahí me escriben, ahí con todo, más bien con toda ahí la apertura del caso. Y nada, buenas noches ahí a todos, que sigan ahí poniéndole bastante en sus proyectos, a los que están estudiando, sigan estudiando y ya. Muy bien. Muchísimas gracias a José por esas palabras. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Vamos a hacer aquí la lectura de la lista oficial al final. Muchas gracias a Andrés Víquez, Arturo Flores, Eric, Eva, Gabriela Sofeifa, Dulce, Jorge Sobrado, que bueno, sí, Jorge Sobrado, José Piedra, Karina Valverde, Marcela, Nacho Pérez, Niger, Rubén Ramírez, Santiago, Sofía y Olga, Steven Mena. Entonces, pues nada más, de nuevo agradecerles a todos por compartir con nosotros este ratito. Los esperamos la próxima semana que vamos a tener al máster en música Felipe Fernández, otra de las partes de Isla Tambor, ¿verdad? Prácticamente estamos teniendo casi que toda Isla Tambor aquí con nosotros. los isleños. Pero por dicha tenemos muchos percusionistas muy buenos en este país, ¿verdad? Les comentamos que estén pendientes porque la alineación que viene para noviembre va a estar muy, muy cargada de pesos pesados, como si los que ya no hubiéramos tenido hubieran sido lo suficientemente pesados. Vamos a tener grandes luminarias de la percusión del país en noviembre. Entonces, recordarles nada más que pueden encontrar los anteriores conversatorios en nuestra página de YouTube y por favor que nos sigan en Facebook e Instagram. Entonces, sin más, nos vemos la próxima semana, el lunes a las 8 de la noche. Mi nombre es Juan José y de parte del equipo coordinador de Percusión Costa Rica, Niger y Jorge, nos veremos la próxima semana. Que pasen una muy buena noche. Buenas noches.